de las 9 de la mañana en todo el país. Nosotros continuamos con Más Arriba Sábado, como siempre en vivo, en directo, a través de la primera señal de noticias de la provincia del Chaco, Ciudad Televisión, hasta las 13 horas. Y en este caso estamos en compañía de Bernardo Bolok, quien es defensor del pueblo de la provincia del Chaco. Buenos días y bienvenido, defensor. Muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto, como siempre, estar aquí en Ciudad Televisión. Queríamos charlar un poco con usted, teniendo en cuenta, bueno, varios motivos. Creo que la Defensoría siempre tiene trabajo constantemente. Quizás en los últimos años uno diría sería mejor que no tuvieran tanto trabajo por la cantidad de demandas que tenemos. Y estábamos hablando fuera de cámara, por ahí mientras más uno se aleja de los grandes conglomerados, mientras más se aleja de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más aumentas por ahí esos reclamos, y uno de ellos tiene que ver con el tema del combustible. Recuerdo hablando con referentes como Miguel de Paoli, entre otros, siempre indican que si bien hay una suerte de media en el aumento, que es del 4,5% que se había establecido inclusive por parte del gobierno, ese aumento no siempre se termina respetando, y más por nuestras latitudes, ¿no es cierto? Y justamente hace referencia a eso. Quizás eso sí se respete en una ciudad como Buenos Aires, pero mientras uno más se aleja, los aumentos como que se van. No digo que no se respete ese aumento, sino que no te queda otra que aumentarlo un poco más. ¿Cómo están trabajando en ese sentido, digamos, en la provincia? Sí, absolutamente. Bueno, eso muestra las claras del país desequilibrado, del país prácticamente con ciertos beneficios o ciertas cuestiones para determinados lugares geográficos, y otros que permanentemente hay que realizar gestiones constantes, sobre todo por la afectación, en este caso patrimonial, que sufren nuestros ciudadanos. Nosotros, como Defensoría del Pueblo de la provincia del Chaco, defendemos el interés de los ciudadanos chaqueños y chaqueñas, y en cuestiones provinciales y en algunas cuestiones también federales, por más que tengamos ciertas limitaciones al momento de actuar por ser tema de materia federal. Este caso en particular del aumento de combustibles, recordemos que allá por el mes de febrero se estableció en el marco de precios justos o cuidados, para lo que es combustibles, un aumento porcentual del 4%. También en base a ciertas recomendaciones o pedidos que habían hecho la Cámara de Expendedores, aduciendo que el precio está desfasado a nivel internacional y los lógicos incrementos que la inflación tiene. Este porcentaje del 4% sabemos que en nuestra provincia siempre fue mayor, por distintas razones. Entre un 6, un 6,5, un poquito más si es nafta premium, y un poco más si nos vamos a estaciones de línea blanca en las localidades del norte de nuestra provincia, claro, por ejemplo. Y que eso no queda simplemente en un aumento porcentual, implica un aumento también secundario de otros tipos de cuestiones, logística, transporte, etcétera. Bueno, nosotros también hemos tenido conversaciones con el sector, que ellos manifiestan claramente esta preocupación que implica aumentos superiores a la media, y en ese sentido nosotros habíamos iniciado ya por el mes de abril una serie de notas a Energía de Nación y a la empresa YPF, al menos para clarificar a qué se debe esta situación. Sí. Y tuvimos esta semana una reunión con la Secretaría de Energía, con la Jefatura de Gabinete de Secretaría de Energía y funcionarios allí de esta cartera, donde primero expusimos el cuadro de situación. Segundo, vimos esta preocupación que genera en el usuario y el consumidor de la provincia del Chaco, en cargar permanentemente nafta a valores siempre superiores que este 4%. Y bueno, entre la serie de medidas o cuestiones que estamos viendo de poder implementar, una tiene que ver primero con operativos de control, a ver cómo se está aplicando, cómo se está dando. En segundo lugar, algo que nos pareció interesante, poder trabajar en un proyecto de resolución vía Secretaría de Energía de Nación que establezca topes, es decir, topes determinados por zona para aumentos, que eso también implica una coordinación con las empresas proveedoras, básicamente la empresa YPF, que es la mayoritaria del mercado, y que también muchas veces YPF ya viene como predeterminado el precio, es decir, que el aumento no es que lo hace la estación de servicio local, salvo aquellas de bandera blanca, claro, paréntesis, pero sí cuando se trata, por ejemplo, de YPF, de Shell o Action, ya viene predeterminado del precio que se fija en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, tratar de fijar una suerte de topes de precios. Y por último, algo que es más a mediano plazo, pero que también podría ser una solución en ese sentido, que es fijar, como en su momento había en nuestro país, que era
precios unificados de combustibles en todo el país. Porque después, a mediados de los años 90, recordarán, hubo como determinados desajustes. Era el fondo de nafta patagónico, el fondo de nafta de zonas de frontera, y eso fue quebrando esta uniformidad de precios, que hoy pase que una persona en Capital Federal o el AMBA paga hasta 60, 70 pesos, 100 pesos menos que el litro que nosotros aquí en la provincia del Chaco. Tal cual. Tal cual. Y con respecto, bueno, estaba diciendo, ¿no es cierto?, los expendedores locales, digamos, ¿cuál es la reacción de ellos o qué identifican esos este incremento, digamos, qué le dicen a la Defensoría? No, los expendedores también plantean esta situación de desequilibrio que se da de un mercado concentrado principalmente en el AMBA, Sí. Y también en algunas zonas o ciudades de la zona núcleo, pero principalmente en el AMBA. Quien tiene la posibilidad de ir a la ciudad de Buenos Aires y poder cargar un tanque de combustible ve una disparidad de hasta 60 pesos, el valor del litro de la nafta super. Y eso claramente impacta. Bueno, también tiene que ver con ciertas políticas centralistas que se dan. Por eso es importante que la empresa YPF, que como dueña de gran parte del porcentaje del mercado, pueda tener una mirada especial para la zona. Nosotros tenemos previsto, a ver, esta semana poder hacer un Zoom con algunos funcionarios de la empresa, al menos marcar la realidad que se dé en la provincia. Es un trabajo articulado, es un trabajo que requiere mucho consenso, mucha articulación y mucha gestión, pero entendiendo que no es algo caprichoso, entendiendo que también los expendedores y la Cámara de Combustibles no son los malos de la película, ni mucho menos, sino que simplemente adecuan un precio que ya está prefijado, predeterminado, y donde no puede ser que un habitante del NEA, pero de nuestra provincia en particular, hoy esté pagando mucho más caro el litro de nafta que lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Independientemente de cuestiones de flete, logística, transporte, es bastante disparatado este desequilibrio de precios que hoy se viene dando. Claro, lo que pasa es que uno piensa que ellos son los responsables, pero porque es el último rostro que ve cuando uno va y carga el combustible. Con respecto a los topes, eso sería, la verdad que brindaría un poco de previsibilidad, que es lo que más se necesita en el mercado. ¿Esto se pudo lograr, digamos, en otras jurisdicciones? ¿Es probable que se dé en nuestra provincia? El marco del programa de precios cuidados para combustibles está hasta el mes de agosto en principio, hasta cuando está previsto su implementación, posiblemente haya una prórroga. Lo que nosotros, mediante sistema de tope, este proyecto que se quiere hacer es trabajarlo de forma tal de que en las jurisdicciones más específicas se puedan hacerlo. En nuestro caso particular tenemos interés que sea en la provincia del Chaco, sobre todo en las localidades del norte de nuestra provincia, del oeste de nuestra provincia, donde la disparidad de precios todavía es mayor. Y bueno, poder trabajar en conjunto implica también una visita, operativos que haya que hacer. Celebramos el compromiso de parte de la Secretaría de Energía de Nación, de sus funcionarios, y bueno, nuestra intención de aquí en adelante es poder lograr el compromiso de una visita con ellos, poder trabajar en terreno y afinar todo lo que tenga que ser la cuestión instrumental de este proyecto de resolución. Y con respecto a los siguientes pasos, o cuándo se estiman que se podrán conocer, digamos, esos topes. Por supuesto dependerá de las reuniones, ¿no es cierto?, con la Secretaría, con IPF, esperamos que sea la mayor brevedad posible. Implica también consenso, articulación política. Nosotros como Defensoría del Pueblo y en el marco de nuestras atribuciones es salir a marcar una cuestión, exponerla, visibilizarla, trabajarla, porque es una realidad que realmente queremos que se pueda romper de una vez por todas este desequilibrio que se da con los combustibles, con el gas envasado, con el subsidio de los transportes. Fíjense que afortunadamente nuestra provincia fue una de las pocas que no tuvo paro de colectivos, pero eso también tiene que ver con el reparto del sistema de subsidios que se da generalmente al transporte público de pasajeros. Y bueno, tratar de romper ese desequilibrio que se da entre el AMBA y las provincias, que es algo que lleva décadas, y bueno, pero que de alguna vez por todas se tiene que tratar al menos de minimizar lo que hoy se da en la práctica. Bueno, también le quería consultar sobre eso, digamos, con el tema, estaba tocando el tema del gas envasado. ¿Cómo se están manejando con eso también? Bueno, el tema del gas envasado es una preocupación que sobre todo afecta a provincias como las nuestras, donde muy poco porcentaje de la población está conectada a la red domiciliaria de gas natural. Entonces, para calefaccionarnos, para alimentarnos, para cocinar, etcétera, utilizamos garrafa. El que tiene la posibilidad, el tubo cilindro de 45, pero en la generalidad es la garrafa de 10, 12 o 15. ¿Qué pasa acá? Nosotros hemos pedido, en primer lugar, que se pueda incrementar el subsidio al programa Hogar, que es una política interesante a nivel estatal de poder subsidiar
parte de lo que es la compra de una garrafa de 10, 12 o 15 kilos, y que afortunadamente hubo un aumento que proyectó y que autorizó la Secretaría de Energía de Nación, pasó de 1.581 creo que a casi 1.700 pesos. Es un número todavía menor, pero muestra una tabla de proyección de aumentos de este incentivo que se va a dar agosto, septiembre y octubre, si mal no recuerdo. Lo que nosotros planteamos es que el GLP o este tipo de gas, nos decía las autoridades de Nación, está regulado, pero lo que pasa muchas veces es que está regulado en determinados lugares o en determinados proveedores. Después, para conseguir el precio base o el precio subsidiado es muy difícil hacerlo, o tiene que darse operativos del gobierno provincial o nacional como para conseguir esa garrafa. Entonces, lo que nosotros planteamos es también la posibilidad de hacer operativos de relevamiento en conjunto, a detectar estas subas, evitar estos desbordes o desequilibrios que hay, justamente por esa falta de regulación en determinados espacios del proceso de gas. Y un anhelo que también nosotros manifestamos y que también entendemos debe darse por vía legislativa nacional, que es declarar a la garrafa de 10, 12 y 15 kilos como un servicio público. ¿Para qué? Para tratar de eliminar justamente estas barreras, estos desequilibrios que se dan, porque el gas está subsidiado en lo que se llaman las llamadas zonas frías. Nosotros buscamos que nuestras provincias, que son electrodependientes y a su vez muchos necesitamos la garrafa de gas como prácticamente un sustento diario o mensual, que se pueda tener una mirada especial. Entonces, eso también estamos ahí trabajando con la Secretaría de Energía de Nación, un proyecto legislativo que muchas defensorías del pueblo a nivel nacional lo vienen planteando, de poder declarar como servicio público el servicio de garrafa de gas. Sí, es que es totalmente necesario tal cual lo plantea, y más teniendo en cuenta quizás una cosa sea lo mismo que el combustible, una cosa sea en nuestra ciudad de Resistencia, pero no llega el servicio o no llega la facilidad que da el gobierno nacional y la provincia también a las diferentes localidades. Entonces hay vecinos que tienen que hacer un gran viaje por un servicio que lamentablemente muchas veces no consigue la garrafa asociada y no le queda otra que o pagar el dinero que le exige, digamos, el comerciante, porque tampoco le queda otra opción, o quedarse sin comer muchas veces. Así que sí, ojalá se pueda concretar eso. No, absolutamente. A veces vemos fotos o postales diarias de personas que tienen que acarrear en su bicicleta o en su moto una garrafa de gas con el peligro que eso conlleva. Pero también tiene que ver un poco en tratar de romper esta lógica de desequilibrios que hay en materia energética, en la zona del NEA en particular. Y esto entendemos nosotros que poder declarar el servicio público de la garrafa de 10, 12 y 15 puede ser un aliciente, lo mismo que una mayor cantidad de controles. Por eso le hemos pedido a la Secretaría de Energía de Nación y vamos a seguir continuando en este trabajo y en esta línea para que las visitas y el compromiso que hubo sean en el corto plazo. Perfecto. También le quería consultar, habíamos dado a conocer nosotros también, no solamente en Ciudad TV, sino también a través del portal Chaco Día por Día, la solicitud por parte de la Defensoría a la empresa SECHEP, la administradora de energía, que no se den los cortes inmediatos por falta de pago. Creo que se había pedido como que se extienda ese plazo entre el aviso y el corte. ¿Cómo avanzó, digamos, ese pedido? Si tuvieron alguna respuesta por parte de la empresa, si ya se cumplió, ¿cómo se avanzó? Sí, nosotros hemos pedido en 2 ocasiones, hemos solicitado a los directivos de la empresa SECHEP, entendiendo que no es una cuestión que sea para perjudicar la finanza de la empresa, ni mucho menos, sino simplemente todo el proceso que se dio de aumentos, muchos de ellos que no son imputables a la empresa SECHEP, sino que tiene que ver básicamente con lo que fue la política de segmentación energética a nivel nacional, ciertos aumentos estacionales que se dieron. Fue como una catarata que puso al usuario en una situación de bastante incertidumbre, de aumentos entre un 80 y un 100%. Inclusive creo que no había actualización de tarifas hace no sé cuántos meses que también se dio. Exactamente. Fue justo en el mismo momento. Hubo una audiencia pública ya por el mes de febrero, donde se pidió un nuevo tipo de aumentos. Nosotros en ese momento manifestamos nuestro rechazo. De forma muy acertada, el gobernador también estableció que no era la oportunidad ni la conveniencia de aumentar. Entonces, frente a este escenario, lo que nosotros planteamos es, a ver, las empresas de servicios públicos, más si son provinciales, necesariamente tienen que tener inversión, tienen que tener ingresos, tienen que ayudar a mejorar el sistema, a estabilizar, a que esto se vea en la calidad del usuario. Nosotros, como comparación, vemos que la Defensoría, el reclamo en materia energética, más allá del aumento, sino en la calidad de la prestación del servicio, hubo una disminución de parte de los usuarios, es decir, gente que va a quejarse por el servicio.
Pero sí lo que vimos nosotros con preocupación es que esta persona que estaba pagando un valor determinado, este usuario, cuando empezó a pagar de más, fueron aumentos importantes. Entonces, lo que nosotros pretendemos de la empresa SECHEP es que los avisos de corte de 30 días vayan a 60 días. Ajá. Que los avisos, que la política de corte no sea en 30 días, sino en 60 días. Y no para causar un perjuicio a las arcas y a las Claro. finanzas de la empresa, sino para salvaguardar también el derecho del usuario de tener primero más certeza en el pago, tener cierta previsión en pagos, porque también eso obedece a un error que se dan muchas empresas distribuidoras, no solo SECHEP, sino que es como una política de las empresas distribuidoras de energía a nivel país, que es hacer la proyección de gasto, es decir, o la proyección de consumo Sí. en materia de energía. Si esta casa tiene un promedio de tanto gasto eléctrico, bueno, El mes que proyecto viene. que el mes que viene va a ser lo mismo. Y eso muchas veces puede ayudar a facilitar la toma de lectura de medidores, pero también muchas veces, sobre todo en épocas de aumento o cuando se cruza lo estacional frente a épocas de mayor consumo, puede generar cuestiones de no saber cuánto es lo que voy a consumir. Entonces, Sí, claro. frente a este escenario nosotros planteamos, la empresa nos contestó que no es el momento de hacerlo, justamente por una política de que ellos solamente tienen el ingreso del usuario como para sostener sus políticas de inversión, de mantenimiento, de mejora. Nosotros volvimos a insistir, estamos a la espera de una reunión con el señor Gastón Blaquet y su equipo de trabajo para manifestar esto y para manifestar otras cuestiones de cara a lo que va a ser el verano 2024, Sí, tal cual. para prevenir todo tipo de cuestiones en materia eléctrica en nuestra provincia y sobre todo para que el usuario, que es la persona que está en el último escalón, tenga un mejor servicio, una mejor calidad de información y también mejor atención, sobre todo en localidades del interior donde muchas veces los reclamos nos llegan sobre ciertas deficiencias en la atención al público. No sé si serán la mayor demandas por parte de los vecinos, debe estar el tema Es una de las mayores demandas de servicios públicos. Sí. servicios públicos. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, y consultarle también, ¿se realizó el plenario de defensorías de la Argentina? Se realizó en la localidad de Paraná, en Entre Ajá, Ríos, Entre el Ríos. plenario anual de Defensorías del Pueblo de la República Argentina, que es un espacio justamente que tenemos las Defensorías del Pueblo para tratar temas que no podemos llevarlos a materia federal por dos Sí. razones. Una, porque hace 14 años que no hay un defensor del pueblo a nivel nacional. Y en segundo lugar, por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que allá por el 2017-18 estableció que las defensorías del pueblo provinciales no tienen competencia para trabajar cuestiones de tipo federal, es decir, no pueden cuestionar decisiones o resoluciones de tipo federal. Varios puntos que nosotros de Defensoría del Pueblo del Chaco llevamos: la parte energética, la parte eléctrica, la parte de peajes, que es un reclamo que también venimos sí. haciendo tanto a Vialidad Nacional como a Corredores Viales S.A., por el aumento, pero entendiendo que el aumento que se estableció en el mes de mayo y que vamos a tener otro ahora en agosto, Sí. no era tanto el nivel del aumento, sino que no se haya respetado el proceso de consulta y participación a la ciudadanía y que la ciudadanía pueda dar opinión en un proceso, tal y Claro. como debe corresponder, de qué obras se necesitan, por qué es el aumento, cómo se va a traducir ese aumento en una mejora. Y bueno, es un reclamo que lo seguimos haciendo y vamos a seguir insistiendo. Afortunadamente vimos, en base también a numerosos reclamos, que la empresa Corredores Viales está haciendo ciertas obras de mejoras y Ajá. arreglos, sobre todo en Sí. el tramo que le corresponde por concesión en nuestra provincia, que es entre la bajada del puente y la rotonda de la ruta 1695, Sí. entrando a Presidencia de Roque Saspeña. Bueno, hay obras en la autovía 16, hay obras entre el empalme con la ruta provincial 9 y Presidencia de la Plaza, hay obras llegando a Saspeña. Pero bueno, nosotros entendemos que todavía deben de ser mucho más, que no debe ser simplemente un recapado, sino que tiene que trabajarse fuerte la señalización, la iluminación, de forma tal de que transitar por las rutas no sea un peligro, sino que sea realmente algo beneplácito, independientemente del costo que uno pague por un servicio público concesionado como es el peaje. Sí, tal cual. No, también lo que estaba indicando, digamos, falta que esa información también se traslade hacia los usuarios para que justamente tengan en claro de que ese aumento en el peaje que primero deberían haberle informado, también hay que sumarle esa otra información, digamos, de que se traduce justamente en ese tipo de obras, etcétera, etcétera, porque por ahí es información que, si bien hay gente que la conoce, pero la gran mayoría por ahí ignora, digamos, y muchas veces no tiene tampoco la obligación de por qué saberlo. Así que está muy bien ese planteo. Y por último, también consultarle. Yo recuerdo que estaban trabajando con con los juzgados de paz para recibir, bueno,
denuncias, consultas por parte de los vecinos de la provincia. ¿Cómo avanzó ese trabajo? Y desde que se implementó, digamos, ¿cuál es cuál es el balance que hace de ese servicio para acercarse a los lugares donde quizás no esté el edificio físico, digamos, de la Defensoría, pero sí puede llegar a través de esta herramienta? Bueno, nosotros estamos muy agradecidos al Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia que nos abrió el espacio cuando hicimos llegar esta propuesta de que nosotros no queremos una Defensoría del Pueblo solamente en la ciudad de Resistencia, claro, o que solamente mediante algún llamado, alguna consulta o algún operativo poder ir a los 70 municipios de nuestra extensa y bella provincia. Entonces, cuando planteamos los juzgados de paz, entendíamos que el juzgado de paz está en todos los municipios y parajes de nuestra provincia. Es una figura, es una institución muy conocida y muy requerida por los vecinos o vecinas de cada municipio. Entonces entendíamos que es el espacio natural para que aquella persona que entienda que tiene alguna demanda, algún reclamo, algún pedido, sí, y que la Defensoría del Pueblo pueda intervenir, en vez de acercarse a esta resistencia o llamar o usar las redes sociales, vaya al juzgado de paz, y los juzgados de paz son receptoras de la Defensoría del Pueblo y de sus temas. Entonces llega el pedido, inmediatamente el juzgado lo ve si es de la Defensoría o no, si es una materia, claro, que nosotros podamos tratar, nos lo deriva a nosotros y nosotros ya tomamos contacto con ese vecino o vecina que nos plantea la situación, desde problemas de servicios públicos, claro, que recién estamos hablando, o cuestiones referidas a prestaciones de servicios de la seguridad social, o falta de, por ejemplo, el CUT en discapacidad, o cuestiones de consumo, de derecho del consumidor, cuestiones ambientales, cuestiones del derecho animal, y nos genera un trato mucho más directo. Afortunadamente es una herramienta que se usa, se usa bastante, sobre todo en municipios del norte de nuestra provincia, en municipios del sur de nuestra provincia, no tanto en el centro todavía, así que invitamos a toda la ciudadanía del centro de nuestra provincia que, si quiere acercarse a la Defensoría del Pueblo, sabe que más allá de tomar contacto por nuestras redes sociales, va al juzgado de paz correspondiente a su localidad, lleva su reclamo e inmediatamente nos lo derivan y nosotros podemos tomar el caso y poder ayudar a acelerar esa gestión. Perfecto, Bernardo. Como siempre, muchas gracias por su tiempo y por su predisposición para charlar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Bien, estábamos charlando con Bernardo Boló, quien es defensor